Entonces lo primero que voy a trabajar es esta parte frontal o la parte del tablero, donde iría el tablero. Voy a retirar el volante, voy a sacar nada más, voy a quitarle los 2 tornillos que tiene o que sujetan al velocímetro y voy a quitar esta tapa de la guantera. Entonces voy a trabajar quitándole toda la pintura aquí, los marcos, el marco interior y el piso de este lado y la parte de acá por abajo del tablero, ¿va? Entonces lo que es la parte trasera, pues vamos a trabajar en toda la ratonera y yo creo que le voy a tener que quitar todo el cielo porque ya está muy feo. Bueno, está nada más pintado, eso es lo malo, que se hubiera estado bien. Porque bueno, de este lado ya se trabajó, aunque está todo sucio ahorita, como pueden ver. Ya esto ya está trabajado, ya tiene el body, ya está perfectamente. Bueno, nada más sería falta de tapar los hoyos y lo que les comentaba. Si no vieron el vídeo, se los voy a dejar aquí en la descripción o en una tarjetita para que lo vayan a ver después de ¿va? Entonces también voy a quitar los asientos y vamos a trabajar en la parte posterior, que sería pues toda la ratonera, también quitarle toda esa pintura y dejarla en lámina desnuda para ver qué hoyos tiene aquí. Bueno, ese grandote de ahí, pero pues ver qué más lo que necesita de hacerle, ¿va? En el piso, este piso de acá y de este lado pues se van a volver a hacer porque son pisos que se le pusieron o láminas, pedazos de láminas que se le pusieron, pero lo hicieron mal, entonces pues hay que volverlo a hacer, ¿va? Y pues como pueden ver, pues sí, hay que trabajar un poquito más en la ratonera. Pues bueno, acabo ya de terminar de sacarle todo lo que era al cielo, al bocho. Ya está todo limpio, ya no hay nada para que se pueda empezar ahora sí a remover toda la pintura y dejarlo en lámina desnuda y echarle su primer, ¿va? Entonces voy a empezar, yo creo que esta parte de acá atrás, que es como la más cómoda, y en terminando pues me voy para adelante a donde está el tablero y la parte baja, ¿vale? Entonces aquí ya les puedo mostrar que ya está todo retirado. Está muy sucio, pero lo vamos a limpiar ahorita que terminemos de remover. Pero aquí les iba a comentar que como era taxi, aquí tenía los hoyos de donde estaba lo que decía taxi. Y ahí sale la instalación y bueno, todo el relajo que traían en los copetitos antiguos. A ver si encuentro una fotito y se las pongo ahí, ¿sale? Entonces esos hoyos hay que volverlos a soldar. A lo mejor no los voy a soldar con soldadura de hilo porque puedo deformar el techo. Entonces lo que voy a hacer ahí, o lo mejor que se puede hacer ahí, es hacerlo con estaño, ¿sale? Entonces pues ahí vamos a hacer el soldado con estaño y les voy a mostrar si se puede o no se puede, o más bien si puedo o no pude, ¿va? Para que si lo pude, pues ya lo hagan ustedes también si tienen esos hoyos así, ¿va?
Bueno, entonces pues ya voy a empezar con el tablero. Ya vamos a empezar a quitarle toda la pintura con el removedor. Ya en lo que es en la parte interior, techo y la parte de la ratonera, ya no me voy a enfocar tanto porque de todos modos va a estar cubierto con todo lo que es la alfombra y todo eso. Entonces no tiene caso que nos matemos ni gastemos tanto ahí, ¿va? Entonces voy a empezar con esto y la parte baja de aquí, de la parte de donde van los pedales y todo, los pies del copiloto. Y ahora sí, pues todos los postes de aquí, el otro de acá y el piso de acá, porque lo que les decía de atrás, pues sí, ya está todo matado y hay que cambiarlo, ¿va? Entonces ahorita voy a empezar con eso. Bueno, ok, así es como voy. Ya quité un poco de la pintura. Todavía falta un poquito más, pero lo que voy a empezar a hacer es los postes, estos de aquí, hasta abajo. Y voy a quitar la puerta para poderle hacer el marco a toda esta parte de aquí. Así, aquí hasta abajo, ¿vale? Para dejar todo esto ya perfectamente sin pintura, para luego pasarme del otro lado, ¿va? Entonces les voy a quitar la puerta y voy a seguir con esto. Pues bueno, ya quedó listo lo que es el tablero y este marco interior. Ya también está todo despintado. Aquí me faltó quitar la contrachapa, pero como pueden ver, aquí se alcanza a ver que está un tornillo barrido. Entonces ahorita no me quería meter en eso, ¿sale? Entonces después voy a ver cómo lo puedo quitar, ¿va? Entonces por aquí vamos a tener que soldarle este hoyo. Estos de aquí, aunque sean originales, pues ya están como avellanados, entonces ya no va a agarrar el tornillo, ¿vale? Cuando pongamos el tablero. Entonces pues mejor los soldamos y los volvemos a hacer. Este de en medio, y bueno, en general pues así quedó, ¿vale? Ya también este poste ya se quitó, ya se despintó. Y el marco interior de esta puerta pues no, todavía no, porque como me falta espacio y necesito quitar la puerta y ya casi estoy en la casa del vecino, pues entonces no quiero tener problemas y hasta que lo pueda mover para hacerlo un poquito más para allá, ¿va? Entonces ahí también tenemos que soldar eso. Y bueno, entonces ahorita ya me voy a venir con lo que es la parte de aquí abajo y la parte de aquí arriba del tablero o baja del tablero, ¿sale? Esto ya lo dejé, ya está bien, ya nada más sería de lavar y pues a repararle aquí esos hoyotes, ¿verdad? Pero con eso ya lo podríamos dejar terminado lo que es la lámina desnuda, ¿va? ¿Quieren ver cómo hice esto de aquí? Les voy a dejar por acá el enlace para que vayan a ver después de este vídeo el otro, para que vean cómo reparé esta parte de aquí, ¿va?
Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Si fue así, por favor, suscríbanse, comenten, compartan, una manita arriba, que eso ayuda muchísimo al canal para poder llegar a más. Acuérdense que este tipo de proyectos lleva mucho dinero, es mucho tiempo y bueno, sin su apoyo obviamente pues voy a tardar mucho más en poder terminar este proyecto, que ojalá lo pueda terminar muy pronto porque me gusta mucho esto que estoy haciendo, me gusta compartírselos y bueno, que si pueden aprender algo, pues ahí está, ¿vale? Pues bueno, entonces nos estamos viendo en un próximo vídeo. Bye. Por aquí vamos a tener que soldarle este hoyo. Estos de aquí, aunque sean originales, pues ya están como avellanados, entonces ya no va a agarrar el tornillo, ¿vale? Cuando pongamos el tablero. Entonces pues mejor los soldamos y los volvemos a hacer.